conocen, hay que contarlo. Empezando un año con toda la fuerza del Espíritu Santo. Un programón porque hoy nos vamos a encontrar para celebrar estos 54 años, 51 en la Argentina, aniversario de la renovación carismática. ¿Y a quién invitamos? Bueno, invitamos a Antonio Melone, que es un referente aquí en Córdoba y también en Argentina, porque ha caminado muchos años en esta corriente de gracia y sobre todas las cosas es una persona que ha investigado muchísimo acerca de la historia. Y creo que conocer nuestra historia y conocer además pormenores como nos trae Antonio, nos va a encender también ese deseo de volver a encontrarnos de una manera renovada y nueva con nuestra corriente de gracia. Que este sea un buen inicio de año. Es fantástico que lo podamos vivir un 17 de febrero. Bueno, ahora vamos entonces de lleno, lo recibimos a nuestro querido amigo invitado, Antonio Melone. Estamos aquí con nuestro querido invitado, amigo de la casa, Antonio Melone, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias, muy bien, excelente. Venir a Shower es un privilegio, así que cada vez que estoy aquí realmente me siento como en casa, excelente. Y cuando tocamos estos temas que vamos a tocar hoy, en este día tan especial, ¿no? Este día 17 de febrero. Es, estamos de fiesta los que de alguna manera somos parte de la renovación carismática, parte de la Iglesia Católica con esta corriente de gracia, y hemos invitado a nuestro querido amigo Antonio porque es un investigador sobre todas las cosas, es un loco apasionado por la historia y por los hechos que hicieron que hoy estemos aquí avivando, pidiendo el Espíritu Santo. Es eso. Y festejando lo que a mí me encanta decir, una experiencia de un grupo de estudiantes, ¿ah? Que un 17 de febrero de 1967, en un retiro, y por supuesto con varios meses de anticipación, puestos en expectantes y deseosos de recibir al Espíritu Santo, van a vivir una noche de un sábado 17 de febrero, van a vivir una experiencia que en ese momento no van a tener ni noción de la dimensión que va a marcar en la vida personal de cada uno de ellos y que va a marcar para la Iglesia Católica. Desde esa noche, Fanny, a hoy somos 130 millones de personas que intentamos seguir el camino dentro de la Iglesia Católica de este carisma fuertemente enraizado en la persona del Espíritu Santo para abrirnos a la adoración de Jesucristo. Una explosión que trae como centro en esta charla, en este encuentro, nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Así que, ¿qué te parece, Antonio? Pidamos, hagamos oración y luego ya iniciamos entonces con esta charla en donde la gente también va a poder seguramente aportar y traer preguntas. Es clave, si no, no estaríamos dentro de los ámbitos carismáticos. Así es. Ese día, 17 de febrero del 67, se comienza, ¿no es cierto?, porque habían aprendido ellos con otras personas que le enseñaron esto de comenzar todo en torno al Espíritu. Antes de cualquier cosa, pidemos al Espíritu. Cosa que lo que vaya a surgir de allí sea realmente lo que el Espíritu Santo quiere, que es que conocen la Trinidad, todos los planes del Padre, ¿no? Así es. Así que yo digo que sí, pues empecemos y nos pongamos en esa presencia. Dale. Usted haga la oración. Muy bien. ¿Qué mejor que pedirle al Espíritu Santo que se haga presente, que venga a conducir este espacio, este momento, este tiempo? Te necesitamos, por eso ya mismo te invitamos a donde estés, a que nos pongamos todos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos que cierre los ojos, bajemos la cabeza y en esa posición, esa humilde, ¿no?, de decirle al Espíritu que venga a nosotros y que realmente nos llene, ¿no?, de todos los dones y carisma que Él siempre está deseoso de regalarnos. Para aprovechar esta pequeña charla, este pequeño momento que hemos determinado que sea para festejar el cumpleaños de esta renovación carismática católica que tanto ha influido en la vida de nosotros como de muchos otros. Ven, Espíritu Santo. Vení, Espíritu Santo de Dios, vení con todo tu ardor, con todo tu fuego, tú que nos habitas, tú que estás en nuestra realidad, en nuestra vida. Te pedimos que te hagas presente, que te manifiestes, Espíritu de Dios.
te damos libre acceso para que tú puedas manifestarte, para que puedas fluir en esta tarde, en este mensaje, en la vida de Antonio, en lo que yo pueda aportar. Te pedimos que vengas a reinar, que lleves, conduzcas este espacio, este momento, que sea de mucha bendición para muchas personas. Ven, Espíritu Santo. Ven, de Espíritu Dios. Santo. Ven. Amén. Amén. Y así, en esta presencia, llenos del Espíritu Santo, Antonio, bueno, te quiero reagradecer por el esfuerzo, por estar aquí con nosotros y bueno, y saber que lo hemos invitado a Antonio porque es un loco apasionado, que él ha investigado muchísimo acerca de nuestra propia historia, la historia de la renovación carismática, y conoce vericuetos y aspectos tan hermosos que es como sentarse y decir, contame qué pasó, con puntos de detalle, y aparte has traído material, Antonio, así que sí, bueno. La verdad que ha sido una inquietud, ¿no? En general en mi vida ha sido una inquietud conocer los orígenes de todo, ¿no? De mi familia, de tantas cosas, de mi profesión, los orígenes. Cuando el Señor me sale al encuentro, ¿no? Y allá a los 23 años, yo comienzo un camino dentro de la renovación carismática. Indudablemente que fue muy inquietante saber de dónde veníamos, ¿cierto? Cuáles eran las propuestas y ver los orígenes. Vos ya decías, ¿quiénes son estos locos? Sí. ¿Quiénes son? Sí. Yo antes de meterme voy a averiguar así. No, porque yo venía justamente buscando un lugar así, porque yo ya estaba demasiado loco, pero a nivel del mundo. Entonces, bueno, esto genera estos grupos que vamos a leer en unos documentos que traje de 1967, pero de mayo. O sea, estamos hablando 2 o 3 meses después del 17 de febrero del 67, que se da este retiro de Duquesne en Estados Unidos, en una universidad. Ya en mayo de ese año, en septiembre, había comentarios sobre estas vivencias que, imagínense, en esa época vivía gente hablando en lenguas, expulsando demonios, sanando, gente en pleno siglo XX. Y luego de una renovación que el Espíritu Santo había suscitado a través de muchos hechos eclesiales desde fines del siglo XIX, que era la renovación del Concilio Vaticano II. En un progresismo increíble aparecía esto que la gente decía, no, hay gente que se ha sanado, si usted va al grupo de la universidad pasa tal cosa, pasa como lo vemos hoy, ¿no? Parejas que se han vuelto a unir, destrozadas los vínculos, todos los milagros que hace el Espíritu, ¿no es cierto? Y cuando se deja actuar, ¿no? Y Jesús, que por supuesto ha sido el motivo de toda la historia de la Iglesia, del Espíritu Santo, impulsarnos a adorar y a amar a Jesucristo. Vos sabés que para hacer historia hay una pregunta que también se hacían por allí en ese tiempo y que parece ser que fue como una fuerza que lo llevó a un momento clave. Y había una pregunta que vos siempre decís, ¿no? No sé si te das cuenta cuál es, si no te digo. Sí, en realidad eso da origen, en el otoño del 66, esa pregunta da origen a que ya por agosto, que era otoño allá en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando del hemisferio norte. Nacemos en universidades, nacemos de dentro de universidades de los Estados Unidos, en grupos de estudiantes de universidades que realmente son muy caras, aparte. En ese lugar nace esto que hoy denominamos Renovación Carismática Católica. Y estos estudiantes, ¿cuál era la pregunta que decís vos? Que yo siempre digo, le preguntaban los profesores de teología, decían, ¿por qué no hay impacto del Evangelio en las decisiones de nuestra vida? Jóvenes que sentían que ellos tomaban decisiones, iban a la Universidad Católica, en sus pueblos, porque te acuerdas que en las mismas películas ellos viven en unos dormis, las universidades son con internados. Es muy típico de las películas de los Estados Unidos. Así es. Tienen su sector de académico, tienen su sector de internado, tienen su sector de deporte. Entonces esta pregunta, que era ¿por qué ellos tenían que hacer todo esfuerzo para llevar una vida? Y algunos ni eran bautizados. Claro, pero ahí hubo gente que se preguntaba y que le inquietaba esto de por qué no impacta.
¿Por qué no lo vemos reflejado en lo diario, en lo cotidiano? Haciendo un paréntesis, hoy tenemos un país eminentemente cristiano, ¿no? Digo cristiano, abarco todas las denominaciones que seguimos a Cristo y vemos que, por ejemplo, no hay un gran impacto del Evangelio. Tenemos una sociedad que, bueno, hace poquito, digamos, nuestros representantes votaron a favor del aborto, ¿no? Cosa que no sería lógico. Así es, y creo que es lo que le da sentido volver a nuestras raíces, que Antonio va a traer este sentido, esta profundidad, volver a estas raíces para poder entender hacia dónde podemos volver a encauzar. Podemos hablarlo a nivel general, pero también lo podemos hablar en la persona, ¿no? Que todos los cambios empiezan por uno mismo. Por uno mismo. Bueno, la pregunta de un grupo de estudiantes fue, y ahí nomás, profesores que tenían, ¿no? Steven Clark y otros profesores, van a conducir a este grupo, ahí en agosto del 66, van a conducir a una serie de experiencias de lectura de libros pentecostales, con gran influencia de la vivencia del Espíritu Santo de hermanos de la Iglesia de la Reforma, no del catolicismo, sino de otros hermanos. Una serie de libros como La Cruz y el Puñal y otros libros más que hablan justamente de la acción del Espíritu impulsando a los cristianos, a los que están bautizados, realmente a vivir una vida que tiene un impacto en el Evangelio, que tiene un impacto en el amor a la palabra de Dios, ganas de leer la Biblia, ganas de orar y estar en contacto con Jesucristo, ganas de recibir, en el caso nuestro va a pasar eso, los sacramentos, ganas de meterse en la parroquia y decir, bueno, ¿cómo ayudo? De compartir los bienes en las misiones, a veces los bienes, digamos, dando y a veces también yendo mucho a la misión. Estos van a ser una experiencia a través de estos hombres que los van a guiar y que en realidad, creo que sigue siendo la fórmula, los van a poner a esos estudiantes expectantes, deseosos y anhelantes de un encuentro renovador del Espíritu Santo en el interior que prácticamente nos cubre toda la epidermis del Espíritu. Por eso es una experiencia. Bautismo en el Espíritu Santo no se refiere al sacramento, sino a la experiencia de ser sumergido, previo querer hacerlo, consciente y voluntario, sumergido en el Espíritu, y esa inmersión, ese bautismo en el Espíritu Santo va a activar las gracias. Activada la gracia del sacramento del bautismo y nos enamoramos de la Iglesia Católica. No nos interesa nosotros mismos también y todo lo que pueda tener de vicio. Estamos enamorados de la Iglesia Católica Apostólica Romana porque tiene un proyecto que trasciende a cualquiera. Y tenemos un proyecto que es gigantesco. ¿Sabes que hay gente que no va a saber cómo hago yo para tener un bautismo en el Espíritu Santo? Claro, ya me imagino que debe haber gente que se está preguntando. Ya lo vamos a contar. Pero en realidad vamos a relatar lo que pasó, que eso es el tema. Después, indudablemente, activadas las gracias del sacramento de la comunión, de que nos vamos a estar enamorando y reenamorando. Y además, para mucha gente como nosotros, que lo conocemos, pero es un Jesús vivo. Jesús no está muerto. Jesús no es un concepto. Jesús está vivo. Activada la gracia por ese bautismo, está vivo. Y luego, activadas las gracias del sacramento de la confirmación, vamos a tener los dones y carismas necesarios para llevar el proyecto que cada uno tiene de vida y llevar adelante proyectos eclesiales, pero no con la fuerza nuestra. Esa fuerza hace que el horizonte, cuando es nuestra fuerza, es chiquitito. El horizonte de lo que hacemos está ahí nomás, Fanny. Pero qué misión tremenda que tenemos, la de poder decir que encarnando esta manera de vivir, digamos, dándole este paso y esta experiencia al Espíritu Santo, podamos nosotros darle sentido y encauzar este proyecto de vida propio, personal, que digamos que busca impactar. Me quedo con esa palabra. Impactamos con el Espíritu Santo. Impactados porque el Espíritu va a reactivar la gracia, indudablemente que nuestra vida va a ser diferente. Así es. ¿No es cierto? Nuestra opción va a ser diferente. Te quería decir que cuando se nos renuevan las gracias del sacramento de la confirmación, el Espíritu se manifiesta a través de dones de carisma. O sea, el Padre muchas veces lo vemos manifestándose a nosotros en la creación, ¿no? Claro. El Hijo en Jesucristo. Él caminó,
Estamos, y lo que nosotros, vuelvo a repetir, no es un concepto, no es una idea, no, fue una persona histórica. Y es realmente la persona que nos inspira a conformarnos con ella. Así es. Nosotros debemos conformarnos, hacer la misma forma de Jesucristo. Activar el sacramento de la comunión nos lleva a eso. Y activado el sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo empieza a dar dones y carisma. Que yo quería decir esto. Cuando uno tiene intimidad con el Espíritu, el plan que tenga, sea el director del seminario, sea el obispo tal, sea el papa tal, sea el laico el que da clase de catequesis en la parroquia, cuando está activado por el Espíritu, el horizonte de esa evangelización que le toca es infinito, porque lo maneja el Espíritu. Y además la tarea no se hace una tarea pesada, intelectual, se hace una tarea, es livianita la tarea del evangelizador, porque está dotado de capacidades sobrenaturales. Eso es lo que en definitiva tiene el movimiento carismático, la corriente de gracia en sus expresiones, que hacer en el mundo. Hemos venido, hoy estamos festejando 54 años, pero hemos venido ¿para qué? Papa Francisco, 2015. A ustedes, dispensadores de la gracia, les pido, así, Papa, el primer Papa que se anima a decir esto, les pido que compartan el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo para nosotros que festejamos el cumpleaños? Compartan esa experiencia de renovación de las gracias que ustedes han recibido y que, como no están renovándose, han quedado quietas y por eso no hay impacto. Han quedado como un tesoro escondido y nadie lo tiene. Por eso hay un libro muy bonito, en 1991, que se llama Reinflamando la llama. Un libro de un montón de teólogos que hacen un estudio, después de varios años, ¿no? de caminar casi desde el 67 al 91, estamos hablando prácticamente de 24, 25, 26 años. Y que dice que esta experiencia habría que instalarla en las parroquias de forma normativa para que después que tenemos los sacramentos de iniciación cristiana, o sea, los RIC, rito de iniciación cristiana, vivir de más grande una conciencia de que estos sacramentos tienen gracia y bajo una experiencia que se dice bautismo y santo, renovar las gracias. En definitiva, lo que nos está faltando es hacer la normativa, porque los grupos carismáticos en todo el mundo hacen eso. Te invitan, uno va a veces por las consecuencias, la consecuencia claro. de la experiencia que activa la parte del Padre, uno no para de admirarse por la creación. Nosotros hemos estado en alabanza al frente del Perito Moreno con mi familia, porque realmente pensar el Padre creó eso, vos decís, esto que está Él manifestando, sí. Pero hay como una preparación que el Espíritu nos lleva a esa alabanza al Padre. Ni hablar cuando estamos ante la hostia, nosotros estamos en una adoración eucarística. Y uno dice, Jesús, no vale la pena que yo venga, Jesús vale la vida. No vale la pena que yo venga. Vale la vida. Jesús vale la vida, estar al frente y poder. Pero hay una experiencia que el Espíritu potencia, ¿no? Y indudablemente las experiencias esas, medianamente estábamos acostumbrados, porque uno ve libros o escucha cosas de antes del 67 en la Iglesia Católica, y bueno, tanto la adoración eucarística. Pero acá empieza a explotar y empieza a llamar la atención la renovación de las gracias del sacramento de la confirmación, que no es ni más ni otra cosa que la experiencia actuante, real, y que los milagros siguen existiendo, de los dones y carismas y fruto del Espíritu Santo, que renuevan, que sacan del alcoholismo, que te recuperan de la droga, que te sanan una enfermedad, que expulsan el espíritu del mal. O sea, sigue siendo actual. Así es. Actual. Pentecostés es actual. Los carismáticos tenemos esa misión, hacer que las personas, a través de un seminario de vida, que es una dinámica, bien, puede ser a través de un pastoreo personal con alguien, ¿no? Sí. El tema es poner a alguien en situación de querigma y luego ponerlo deseoso, yo digo anhelante, expectante de esa inmersión en el espíritu que tiene consecuencias gigantescas.
Yo traje un libro, Fanny, Contanos que está apasionante tema. Que quiero contar porque el día del cumpleaños hoy, Sí. Y uno dice, está cumpliendo años la Renovación Carismática Católica, ¿no? Estamos cumpliendo 54 años. Porque hemos tomado ese hecho, esa experiencia de estos estudiantes de esta universidad. Como un inicio. Como un inicio que, vuelvo a repetir, nacemos en universidades. O sea, nacemos en estas universidades que se van intercambiando. Que deben haber sido ¿cuántos estudiantes? Porque también me gustaría... Yo no recuerdo bien, pero algo entre 20 y pico, entre 20 y 40 eran entre estudiantes y profesores. Y para lo que somos hoy en el mundo. 120, 130 millones. Pero digo, nacemos ahí y es muy típico que las universidades tengan un alto grado de estudiantes que son de distintas ciudades, porque como tienen los dormis, los chicos vienen, estudian y se vuelven. ¿Ah? En la época del verano de ellos, que es julio y agosto, julio, agosto, y normalmente en septiembre se vuelven las clases, tienen esos 15 días que tenemos nosotros en julio, lo tienen ahora en enero, y después siguen. Vuelven a su lugar. De universidades católicas, indudablemente muchos eran de las parroquias de esas ciudades. Como hoy viene alguien a estudiar de Río Cuarto, pero está participando en la parroquia de, no sé, de María Santísima, de Río Cuarto. Cuando van teniendo esta experiencia en estas universidades y empiezan a volver en ese verano del 67, porque esto sucede en febrero, estamos en invierno, bien. Allá hay nieve, las fotos que tenemos están todo nevado. Sí. Pero esos chicos que empiezan a tener esta experiencia y se empiezan a hacer, en julio van a volver a los lugares y van a empezar a hacer esta experiencia en las parroquias desde el este de los Estados Unidos hasta el oeste de los Estados Unidos, de costa a costa, de norte a sur. Entonces, luego van a ir a universidades de otros países y de ahí van a ir saltando porque se le va a ir sumando laicos de todo tipo, se le van a ir sumando gente que no estaba ni siquiera en la iglesia, se le va a ir sumando sacerdotes, obispos y un montón de gente y va a ir dando ya un sentido de que había que ver cómo se coordinaba, porque claro, es todo nuevo, no nacemos de un proyecto. A ver, a mí me encanta. Eso también me gusta mucho cuando lo decís. No nacemos de un proyecto humano, de un proyecto, no, nacemos de una experiencia que se autocomprende. Y se va a autocomprender y va a tardar añares y creo que vamos a seguir todavía autocomprendiendo porque el espíritu fue el iniciador. O sea, hay una experiencia de un grupo, como cualquiera que hace un retiro, pero este grupo va a tener una singularidad, una misión, se va a ir y después vamos a ir autocomprendiendo. El reconocimiento de la iglesia con palabras oficiales de una de las expresiones que es las comunidades de alianza se va a dar en 1991. Mira del 67 al 91 van a ser reconocidas y van a ser puestas, digamos, las comunidades con un estatuto a nivel internacional. Y todas las demás expresiones, por ejemplo, la Fraternidad de Córdoba, se va a dar en 1993. 27 años después. Mirá el tiempo que pasó. La iglesia, y además porque había que entender algo que en su momento era complicado. Sí. Porque se hacía, digamos, llamaba mucho la atención justamente las expresiones de dones, de profecía, de liderazgo, de conducción, de enseñanza, de sanación. Llamaba mucho el tema de los dones que iban teniendo las personas que se abrían al Espíritu Santo. Y no solamente personas, ni hablemos del Padre Tardif, que es como un exponente gigante en el habla hispana del famoso curita que está en República Dominicana, que va a morir por una tuberculosis que ya lo tiene prácticamente desahuciado. Lo mandan a Canadá para que muera en su patria y con sus hermanos religiosos, y ante una oración de un grupo carismático que entra y le pide, porque estaba orando en el hospital por los enfermos, él se sana. Como él dirá en su libro, Jesús está vivo, dice, yo me burlé mucho de ellos, pero por respeto los dejé entrar. Sí, pero pidió que cierren la puerta, ¿viste? Pero cierren la puerta, que no me vean. Y él dice, cierren la puerta para que estos laicos no me vayan a imponer la mano. Sí, hoy, que nadie me vea bajo esa situación. Claro, como diciendo, porque en un momento muy, digamos, en esa época, ¿no? Bueno, oye, Papa Francisco, bueno cuando estuvo digamos, ante los carismáticos en el estadio en Roma, él se bajó la cabeza y dice, oren por mí. Y cuando fue elegido Papa, le dijo en la Plaza San Pedro, oren por mí.
Pero no estamos hablando de muchos Claro. años antes, ¿no? 100 años de década del 60. Tardif va a tener una sanación y luego va a tener pero tanto enamoramiento de esta experiencia de renovación continua. La tenemos que hacer todos los años, carismáticos. A todos los años tenemos que vivir, porque esto es una experiencia. Si no la hacemos, decrece. Entonces, todos los años tenemos que volver a ponernos expectantes, deseosos. Cada uno, o en un seminario de vida, o con alguna persona que lo dirija, hacer las renuncias del bautismo y volver a empezar. Siempre, volver a empezar. Que eso enamora el Espíritu. Me vuelvo de nuevo atrás. Estas manifestaciones extraordinarias Sí. van a hacer que un montón de gente se comience a congregar con sus necesidades, con su deseo, porque muchos no eran por necesidad, muchos veían que eran, por ejemplo, religiosas, curitas, que ya venían muchos años trabajando y veían que siempre era su esfuerzo, y de golpe con esta experiencia sentían un nuevo amor, el amor que habían sentido cuando eligieron su vocación. Muchos laicos que también trabajaban en organizaciones civiles y sociales, y de golpe le encontraban un verdadero sentido, que es: trabajemos por todo el mundo por amor a Jesús, porque somos todos hermanos. Esto va a generar el primer nombre que tenemos, que no es Renovación Carismática Católica. Ahí está, a ver, ¿cuál es El primer nombre es Pentecostales Católicos. Mirá vos. Esto es un No lo libro, sabía. esto es una joya. No lo sabía. Esta joya la tengo porque llega a mis manos por otro general gigante de Córdoba, que es Gaby Ulio. Gabriel Ulio. Gabriel Ulio, No, un abrazo. hermano carismático de eso, que realmente es un lujo tener a Gaby en Córdoba, viviendo acá en Córdoba, por supuesto. Llega a mi mano, este es un librito que tiene citas de mayo del 67, o sea, febrero, marzo, abril, ya en mayo del 67, el Reportero Nacional Católico Eso te quería decir. recoge de primera mano Sí. testimonio de lo que está pasando. Este es un libro al que le gusta, Son los muy que- bonito. sí, la verdad que lo vamos a ver la manera de poder después Que compartir. leerlo. Así nos llamamos, Pentecostales Católicos. Todavía ni hablábamos de renovación carismática. Estamos hablando de que yo estoy llevándolos a todos a los meses posteriores del año 67, de febrero. Así es. Entonces uno dice, fíjense qué bonito esto. Les voy a leer acá una partecita. Acá está. Está todo subrayado. Me Sí. dijo que lo leyó más de 60 Muchas veces. veces. Así que imagínate cómo ya sabe. Me hace acordar a una tesis que rendí. Le dije al Sí. profesor en la página tal. Es que cuando voy a los orígenes, me gusta mucho nuestra patria, soy Claro. una amante argentina, me encanta escuchar a distintos historiadores con distintas tendencias, pero ir ahí donde se gestó esta patria a la que yo amo con mi La corazón. patria espiritual, por favor. Y esto es la gestación de este lugar en que yo siento que tengo que estar en la iglesia. Es indudable que yo estoy llamado sí. para estar acá. O sea, Por supuesto. y distintas cosas, distintas funciones, más tranquilo, menos tranquilo, pero yo estoy llamado a llevar, como un laico, soy casado, tengo hijos, pero yo estoy llamado a llevar este carisma que nos ha sido encomendado, que es que las personas vivan la experiencia del Espíritu Santo. Y después pueden estar en su movimiento, por supuesto, tienen que hacerlo, puede ser el curita, puede ser el obispo de Córdoba, el obispo de donde quiera. Vivan la experiencia, que es esto de hacer un tiempo en donde uno, a través de distintas dinámicas, lectura, acompañamiento personalizado o en grupo, seminario de vida, uno se ponga expectante, anhelante y deseoso de ser lleno del Espíritu Santo, porque la consecuencia de esa experiencia es justamente esta, que les quiero leer. Lo dice el periodista por allá por mayo del 67, que ya había muchísimos grupos y, por supuesto, a través de esos grupos muchísima gente impactada. Claro, ya. Entonces decía así: el instrumento utilizado para responder a la pregunta famosa de por qué no teníamos impacto, Bien. el instrumento utilizado por el Señor para dar la contestación esa del avivamiento, que ellos querían, se llama bautismo en el Espíritu Santo. Acá aparece a meses. O sea, La palabra, ahí nomás sí, la sí, palabra, sí. ¿no? Después va a traer muchos problemas y va a haber que acomodarla también como católico para no confundirla con el Con sacramento. el sacramento, exactamente. Que imprime carácter y demás. Esto es una experiencia, dice.
esta frase, encontrada en los Hechos de los Apóstoles, describe lo que pasó con los cristianos que estaban orando juntos por la venida del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Claro. Allá apenas empezó la iglesia. Fueron bautizados con el con Espíritu el Santo en Espíritu Santo. Pentecostés. Esta frase aparece allá, Ajá. en la Biblia. Según se ha visto, cuando los de Pittsburgh, ya, los que estaban ahí, Sí. en el retiro del 16, 17 y 18 de febrero, Febrero. cuando los de Pittsburgh describen su experiencia en el bautismo en el Espíritu Santo, hablan de una nueva percepción del amor de Dios. Hablan de una nueva percepción. Fíjate del que amor también de le Dios. pasa a los apóstoles. Los apóstoles, cuando el Espíritu Santo Claro. los sumerge, ya la percepción de Dios no era que tenían que cuidarse, que estaban temerosos, que no sé. No. Cuando termina esa experiencia, que hay un ruido, Pedro sale y dice, acá se acabó mi experiencia. Esto tenemos que hacer. Sí. Y vamos a conquistar el mundo, como quien dice, vamos a llevarle Y el así mensaje. lo hicieron, Y así claro. lo hicieron eso. Dice, hablan de una nueva percepción del amor de Dios, mayormente como se les ofrece mediante el Cristo resucitado. Hallaban a Jesús más familiar, consecuencia número 1. Me encanta esto. Y sin ningún recelo se acercaban a Él como su Señor y hermano. Tan cerca le sentían. Tenían más deseos de orar y sus oraciones se convertían en alabanza a Dios. Nos pasa en los grupos, nos pasa cuando hemos hecho un camino o fuera de la iglesia porque no habíamos ido del Señor, o a veces gente de iglesia y de pronto hacemos un seminario de vida y ya la Biblia la llevamos a otro lado. O, de hecho, muchos años nos decían si éramos hermanos evangélicos, porque Sí, todos los sí. carismáticos andamos con una Biblia en el auto, o la tenemos, o la llevamos, digamos, salimos de casa y vamos, o si vamos en colectivo, cuando me tocaba a mí, hoy tengo mi grupo está en una parroquia cerca de casa. Pero también bajo por la calle Río Negro con la Biblia y nos ven porque la necesitamos. Sí. Dice, de pronto la Biblia era más atractiva para ellos. Está hablando los estudiantes, ¿no? Y los profesores. Claro. Siendo ya de mucho tiempo escudriñadores de las Escrituras, empezaban a leer el Antiguo Testamento y el Nuevo de puro gozo y a regocijarse de las cosas maravillosas que el Padre Celestial ha hecho en toda la historia de la salvación. O sea, ellos sabían y la leían desde la mente, que a veces es un error. Otra cosa es leer la neumática, leerla desde el espíritu, porque empieza a aparecer cosas que uno las tiene como cegada antes. Entonces, otra consecuencia era la Biblia, a pesar de que se empezaba a vivir, ¿no? Graves problemas de personalidades, de tensiones entre individuos, de trabajo o de estudio, se resolvían fácilmente en el ambiente del amor de Cristo. Cuando está el amor de Cristo, claro. De pronto, a veces me encanta a mí, y me ha pasado porque me ha tocado estar en muchos lugares dentro de la renovación y a veces charlar con sacerdotes que me sabían decir, mira Antonio, entre las cosas, sí, estoy agobiado porque tengo un problema entre las catequistas. No, nunca se pelean las catequistas. No, las catequistas no se pelean nunca. Pero digo, y de golpe yo les decía, dale un seminario de vida. ¿Vos ves que están mal los vínculos? Ponelas deseosas, expectantes y anhelantes del Espíritu Santo. Empieza a hablarle a todas. Una charla que voy a hablar, ni que le diga que seminario de vida. Háblale del querigma, háblale. Y un día te vestís de todo, te revestís bien, haces la renuncia del bautismo y le impones las manos a todas, pidiéndole al Espíritu Santo. Te aseguro que va a pasar esto. ¡Ay, qué lindo! O sea, si se da el bautismo del Espíritu Santo, uno empieza a tener soluciones de vínculo terribles. Son las mejores soluciones en las parroquias cuando los grupos tienen algún conflicto, porque está ahí. Cuando se activen los sacramentos digamos, de comunión, ¿qué se van a activar? La gracia de Dios. La gracia de Dios me acercan. Por eso acá estamos hablando de, esto está escrito en el 67, dice esto, dice, fíjense qué bonito, dice, graves problemas de personalidades, de tensiones entre individuos, de trabajo o de estudio, se resolvían fácilmente en el ambiente del amor de Cristo. También para nuestras congregaciones religiosas. También para nuestros hermanos que viven una vida consagrada, que a veces ni siquiera como esposos que nosotros nos hemos elegido y vivimos juntos porque nos elegimos. Fanny, vos estás con el Damián porque Claro. lo hiciste y yo estoy con la Gaby. Pero a veces los religiosos los mandan a vivir juntos. Con más razón deberían tener una mirada de esto. Como dice el Papa Francisco, esta es una herramienta. Sí. Creo que te dije La normativa. que para mí debería ser normativo Normativo. después de los ritos de iniciación cristiana.
pero no para el Antonio, disculpen. Esto lo dice un documento de 1991. El documento se llama Reinflamando la llama. Lo hacen teólogos analizando lo importante de esta venida, de este grupo en la Iglesia Católica de carismáticos. ¿Qué tienen para dar? Tienen para dar justamente esto. Después tenemos sanaciones, después podemos tener don de lengua, pero lo esencial, así como Cáritas viene a articular los bienes entre los que más tienen hacia los que menos tienen, bien, así como un movimiento mariano viene a poner en nuestro corazón el amor a la madre, los carismáticos vienen a decir, señores, debemos, y nosotros que somos dispensadores de la gracia, como dice el Papa, debemos vivir experiencias anuales de inmersión en el Espíritu Santo que le decimos bautismo en el Espíritu. ¿Para qué? Para que anualmente reactivemos, para lo que sea, para la gracia que nos llama, obispo, para lo que tengamos que hacer, curita, religioso, laico, la vida, la familia, el trabajo, en los lugares donde estamos. Mira qué lindo. Está describiendo casi lo que vivimos en los grupos de oración. Sí, tal cual. Dice, los llenaba una fe nueva. No solamente estaban más entregados a Cristo, sino que hallaban un nuevo arrojo de fe, una confianza en la presencia de Cristo y en el poder de su amor que los llevaba a hablar de Cristo a sus amigos sin abochornarse. Hoy más que nunca. Hablando de jóvenes. Y hoy más que nunca. Con una sociedad que un poco ya hablamos de esto y vamos al INADI preso. Algo así. Y vos fíjate que esto también, misteriosamente, cuando uno hace el parangón, le pasó a los apóstoles la noche de Pentecostés. Claro. Ellos sabían sin abochornar. Además le dijeron, Pedro le dice, ustedes, al que mataron, era Dios. O sea, encima le dice, usted los está acusando. Ustedes mataron al que venía de parte de Dios. De haber estado con temor, sin querer salir, bajarse del liderazgo que le había otorgado Dios, el mismo Jesús, y que eso hace eco en este tiempo y hoy, con esta renovación. Por eso el Pentecostés es permanente. Pero siempre y cuando vivamos la experiencia. ¿Qué hicieron aquellos que nos enseñaron el Pentecostés? Se juntaron. Quédense. Le dijeron, quédense en la ciudad. Claro. Que voy a enviar el Espíritu Santo, decía el Señor. Fíjense, quédense orando con María en la ciudad. A ver, cordobeses. Digo cordobeses porque capaz que sea para otro. Quédense los que están en la parroquia, quédense orando, sigan trabajando, hagan todo, en Cáritas. Nosotros debemos impactar en lo social también, en las votaciones para tener nuestros líderes políticos, pero quédense orando, porque necesitamos el Espíritu para vivir este arrojo. Por eso dice, un nuevo arrojo tenían las personas. Fíjate que dice, y en todas partes, aún en las pruebas, demostraban el gozo inmutable que acompañaba esta vida más intensa con Cristo, junto con esta maravillosa transformación interior, que es lo que logra el bautismo en el Espíritu Santo. Recibían los dones del Espíritu Santo. Son los carismas hallados en gran abundancia en la iglesia primitiva. En aquel entonces eran dados por el Espíritu de los cristianos para servir a la comunidad, para edificar su fe y para manifestar la presencia amorosa de Cristo. Estos dones del Espíritu Santo, detallados en el capítulo 12 de 1 Corintios, se creían propios de la iglesia primitiva. Claro, pensamos que eso quedó y se manifestó allá. Exacto. Con todo poder, pero ya... Nosotros no teníamos esa capacidad. Y la última parte de este, porque esto es gigante, miren, esto es una belleza, no puedo, pero me quería detener en esto porque estamos festejando esto, ¿no? Sí. Estamos festejando que nuestra esencia es a través del grupo de oración, a través de una comunidad de alianza, a través, si soy un músico católico, si soy un predicador, ¿no es cierto?, carismático, si soy un shower, que es un centro carismático, a través de Café con Dios, que nosotros hemos hecho muchos seminarios de vida, llevando gente en la sala Brochero a un encuentro con el Espíritu para que se renovaran sus gracias, es la misión de la renovación carismática. Por supuesto que nuestras oraciones son de alabanza. Por supuesto que nuestra inserción en la iglesia debe ser total, de apoyo, con el plan pastoral, todo. Pero tenemos una misión que está confiada en nosotros. Y lo dice Francisco en el 2015. A ustedes les pido que compartan el bautismo en el Espíritu Santo. Una experiencia para la que estamos preparados y nos hemos preparado. Y los evangelizadores que conforman, por ejemplo, los equipos de evangelización y muchos otros, es lo que hacemos. Mientras otros trabajan en otras áreas de la iglesia, esta área, que vuelvo a repetir, debería ser, después de los sacramentos,
en los libros parroquiales, a ver, che, ¿quién tiene todos los sacramentos? ¿Por qué no lo invitamos a un encuentro de 5 noches en la parroquia, pero para activarle las gracias? Y que después de charlas querigmáticas y mucho del Espíritu, hablando de quién es, él es una persona. El Espíritu es una persona. Tiene que ser íntimo y hablarle como una persona. A veces sus imágenes representativas nos han alejado de poder tener el vínculo, pero él es una persona. No me lo entristezcan, dice Jesús. ¿Entendés un concepto? No me lo entristezcan el Espíritu Santo, es una persona. Entonces esta persona, como digo yo me levanto en la mañana y digo, buen día Espíritu Santo. Hoy voy a necesitar un montón de capacidades. Y como Él las tiene para dar, porque Él que da don y carisma, cuando uno se refiere a ellos en lo personal, como una persona, ¿no es cierto? Claro, claro. Quería decirte esto, que termina justamente antes de empezar con testimonio, este escrito que fue la reflexión de estos periodistas, de este vendría a ser como el Cristo hoy que tenemos de nosotros. Aquí, el reportero nacional católico recogía todo lo que en esa década del 60, fines 60 se estaba dando. Este hombre dice esto: lo que más importa de todos estos grupos que crecían, y que por supuesto había que ir llevando informe a las diócesis, había que ir, todo el mundo había... ¿Qué está pasando acá? Esta experiencia se estaba empezando a autocomprender. Rescata esto. Lo que más importa y lo que resulta más impresionante es que estos grupos recibieron los frutos del Espíritu Santo. Los dones son importantes, pero la esencia y el conocer si han impactado tiene que ver con los frutos. Ay, qué lindo. Yo puedo sanar porque se le antoje al Señor y a la Trinidad, pero puedo tener una vida disociada. Yo puedo tener alguna manifestación, pero cuando yo sé que estoy latiendo con el Espíritu, cuando tengo los frutos, amabilidad, servicio, alegría, paz, dominio. Hay una frase muy linda, cuando cumplimos los 50 años, que pude estar en Roma con el Papa y con miles y miles de carismáticos de todo el mundo, hubo una frase muy linda, que es: 50 años nos hemos dedicado mucho a los dones y a los carismas, porque son impactantes. Pero creo que los próximos 50 años tenemos que hablar de frutos. Amén. Porque muchas veces hemos demostrado que no teníamos los frutos, especialmente la fraternidad y demás. Hoy están en boga por el Papa, ¿no? La fraternidad. Dice así: lo que más importa y lo que resulta más impresionante es que este grupo, o sea, los grupos estos recibieron los frutos del Espíritu Santo. Aquellas horas de experiencias tan íntimas con el Señor tuvieron su efecto en muchos. ¿Ah? Las horas que pasamos todos los días en que nos juntamos semanalmente van a ser constatadas como horas de intimidad y adhesión al Espíritu y a la Trinidad si están los frutos. Así es. ¿Ah? Dice, aquellas horas de experiencia tan íntima con el Señor tuvieron su efecto en muchos. Han seguido meses de vivir más cerca de Cristo, de compartir la paz, el gozo, el amor, la fe y la confianza antes mencionadas. Pasándose la semana, el Señor tocó a otros muchos por medio de este grupo. Eso pasa, eso que Pittsburgh, que hablamos, que fue por donde nacemos experiencia, la fueron constatando y escribiendo estos periódicos. Esto es lo más impresionante, que esta gente ha cambiado. Claro. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tuvimos una vida anterior, un hecho biográfico, una caída en la droga, una muerte de un familiar, se fundió, se separó, se le murió el hijo, un hecho biográfico nos cambió y nos tocó. Acá el hecho biográfico fue Pittsburgh, 17 de febrero del 67, para estos chicos. Un impacto terrible de lo que viven en ese retiro, que descubren el bautismo en el Espíritu Santo y les pasa esto, ¿no? Y dice, pasando las semanas, el Señor tocó a muchos, otros por medio de este grupo. Algunos abandonaron vidas pecaminosas. Otros se volvieron de sus dudas intelectuales a una robusta y efectiva fe en el Señor Jesús. Por el resto del semestre, los dones externos y los frutos internos del Espíritu Santo seguían manifestándose en esta pequeña comunidad de fe que llevó el gozo del amor de Cristo a muchos católicos de la vecindad universitaria. Y este gozo ha perdurado. Me viene algo de esto del anhelo, de responde, mirá cómo premia el Espíritu Santo en respuesta, que responde a esta primera pregunta que tenían los estudiantes.
Y me recuerdo que también la hermana Glenda en algún momento dice ella, ¿no? Que el Señor también da aquello que se anhela, que el anhelo es un anticipo de lo que va a dar. Así es. ¿Cómo se concretó y fue respondido, ¿no? Y fíjate vos esa respuesta que va a lo concreto. Sí. Estos chicos comenzaron a vivir otra vida. Hasta el punto, los impactos que hemos tenido David Mangan acá en Córdoba, ¿no es cierto? Que hemos tenido a Patti Manfield, que hemos tenido a Michelle Morán. Digo, Michelle Morán es mucho más nueva, pero digo, hemos tenido a personas que les marcó la vida, a pesar de que son gente común, ¿no es cierto? Y ahora es gente adulta y todavía, 70 y pico años. esa marca no se borró. Han seguido porque siempre han buscado, y en esto es importante, vivir la experiencia del bautismo en el Santo. Quiero dejar bien en claro. El bautismo sacramental está dentro de nuestra teología, enmarcado en los sacramentos, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, que imprimen carácter, que dejan la llama, como si fuera el piloto de un calefón, que me gusta decir a mí, deja una llama, pero yo tengo que activar esa llama. A mí, básicamente como si el piloto del calefón es chiquitito, ¿viste? Pero cuando yo acciono, hago una dinámica, se prenden unos quemadores que te permiten calentar agua hasta puntos de ebullición. Exacto. Los sacramentos nos imprimen un carácter de una llama que nunca va a estar ahí. Por ejemplo, el de la confirmación, digo los tres de iniciación cristiana, todos, sí, pero todos, digo, pero bautismo, comunión y confirmación, quedan ahí, latentes. El bautismo en el Espíritu Santo es para entenderlo, es la experiencia que abre las canillas y esos tres pilotos encienden al Espíritu dentro de nosotros de una forma increíble. Por eso cuando digo, lo debe recibir el Papa, lo debe recibir el obispo, lo debe recibir todo el mundo, porque todos podemos caer en tenerlos absolutamente en piloto, y un calefón en piloto no calienta nada de agua. Me encantó, ingeniero, me encantó esa imagen y realmente creo que nos invita, esto que nos estás compartiendo, a volver al Espíritu Santo de una manera renovada. 50 años que encarnamos esta llamada, esta misión de en Argentina. En Argentina, 51. 51 sí, en Argentina, hoy. 54 en el mundo, pero hoy somos nosotros los que estamos llamados a dar continuidad y a seguir encendiendo a otros hermanos a través de compartir esta experiencia, esta historia tan importante que nos hace querer volver a la fuente, ¿no? Volver a... Y cómo es tan normal que también pudiéramos alejarnos y perder esa experiencia. De hecho, uno puede pasar por esta experiencia, trabajar dentro de la renovación carismática y terminar trabajando en la renovación carismática sin impacto en el Evangelio, sin impacto del Evangelio en la vida. Porque un carismático no porque entra y se queda, porque nosotros lo ofrecemos a toda la iglesia, ¿verdad? Está ofrecido a toda la iglesia, como cuando yo me invitan, en mi parroquia está el Movimiento de la Palabra, que son divinos, ellos me invitan a una experiencia del movimiento, qué sé yo, de lo que sea, yo voy y después salgo, ¿cierto? Porque ellos mantienen justamente un carisma, me invitan a la Legión de María, de mi parroquia, también voy. Nosotros lo ofrecemos a toda la iglesia, pero los que estamos corremos el riesgo de institucionalizar esto, volver a racionarlo y estar dentro de un movimiento que propone la continua renovación y, por ejemplo, encontrarme en mi vida de 35 años, yo estoy del 87, un poquito menos, encontrarme con hermanos que vivieron la experiencia, que después no le hicieron nunca más y que decrecieron, y el impacto en la vida de ellos hasta lo ha hecho ser hombres diferentes. De haber vivido el impacto del bautismo, renovando las fuerzas, así, volviendo a tener los frutos del Espíritu, no es garantía, porque esto no imprime carácter. Esto hay que hacer todos los años, hay que volver, ¿no? Hay que volver, como cuando en Semana Santa el obispo reúne a todos sus curitas y hace esa famosa ceremonia del jueves en que todo el mundo vuelve a decir, volvemos a trabajar juntos, vamos a repartir los óleos, o sea, la renovación debe hacer hacia la iglesia y hacia el mundo que vivan esta experiencia, pero hacia adentro debe ser muy cautelosa de vivirla, porque si no, no vamos a saber qué estamos haciendo.
De hecho, digo, hablando para carismáticos, he encontrado un grupo de oración donde en 3, 4, 6 años no habían hecho un seminario de vida ni nunca habían llevado a las personas a la experiencia del bautismo. ¿Se juntaban a orar? Sí. Grupos que de pronto tampoco tenían impacto porque no tenían el espíritu latiendo en el corazón de la gente. Por ahí hasta disminuían, creo que con una dinámica del espíritu, es decir, esto no están haciendo. Es como decir que Cáritas junte alimento y no lo dé. Claro. Che, ¿qué hace con todo esto acá? Si vos no tenés que tener nunca nada. Yo del 1 al 10 vos tenés que sacar todos tus alimentos. Porque si toda la gente te lo trae y vos lo das, ¿qué hace el Señor? Che, te puse para que lo articulé. Eso sé que ahora lo único que haces es lo que te lo come vos y no lo da a la gente. Hablo para los carismáticos. ¿Qué mensaje? Vamos fuertemente a vivir como preparación para nuestra misión el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, no podemos no hacer un seminario de vida anual. Yo creo que ahora vamos a tener que poner una lista de todos los lugares donde hay seminario vida, cuándo va a empezar uno. La verdad que lo necesitamos y ¿sabes qué creo? Yo te digo, por lo menos en mi corazón, estoy expectante, anhelante y deseosa. Y deseosa. Así que yo le voy a pedir a mi coordinador que también se prepare algo para que podamos vivir. Yo me quiero quedar con esto antes de irnos porque es muchísimo, pero para el no cumpleaños, sé cómo estamos con el para tiempo, el cumpleaños, ya estamos redondeando. Para el cumpleaños está bien que hemos contado algunos tips. Uno de esos tips es, nos llamamos justamente pentecostales católicos. Indudablemente que citémonos allá, ¿no? Con un montón de problemas en cuanto a la semántica, en cuanto a entender, vuelvo a repetir, no fue un proyecto, una experiencia. Entonces, vamos a dar paso luego a el nombre Renovación Carismática Católica. No nos fue fácil el camino dentro de la iglesia, no nos fue fácil, claro. hasta que nuestra Madre Iglesia entendió, hubo un cardenal Suenen que fue el que nos abrió muchas puertas, ¿no? Un hombre que había participado en el Concilio Vaticano II. Muy amigo en ese trayecto de su vida como cardenal, de otro cardenal que va a terminar siendo papa, que es Wojtyla. Al ser tan amigo y al trabajar juntos, y estaban justamente en el tema de los dones y carismas, ¿no es cierto?, en los documentos que va a sacar el concilio. Después él va a acercar a la renovación muy fuertemente a Juan Pablo II, que nos va a dar prácticamente el marco internacional para la aceptación. Fíjate cómo hace el espíritu. El cardenal Suenen, un cardenal de alta importancia en los documentos del Vaticano II, amigo de otro cardenal, Wojtyla, joven por esas épocas, eran dos muchachos bastante jóvenes para los cardenales que había. Luego, él va a ser papa, él va a ser el que va a luchar mucho para que lleguemos a Roma, porque no vamos a llegar a Roma, sino más van a pasar, los primeros años vamos a poner una oficina que se llamó ICO, International Catholic Office, en la casa de Ralph Martin, uno de esos precursores. O sea, ahí va a estar en un escritorito. Por favor. Luego, en los distintos estados, diócesis, en los países, y luego vamos a ir, gracias al cardenal Suenen, vamos a ir acercándonos a Roma, nos lleva a Bruselas, a Malina, la diócesis donde él era. Lo fui a visitar en el año 92, estaba viejito, no me dejaron verlo. Llegué a la parroquia donde él estaba y no me dejaron verlo. El cardenal quería una foto con él y agradecerle. Llegué a Bélgica, lo busqué y me fui directo. Y bueno, estuve con el párroco que me dice, no lo dejamos que lo vean, tenía 90 y pico de años. Claro, una persona. Pero yo lo quería ver porque fue un arquitecto. Historia, claro. Un arquitecto, él fue el arquitecto. Vos decís, yo soy ingeniero, pero él fue el arquitecto de pasar de Estados Unidos a Europa, a Malina, ¿no? Ahí, y de ahí pasar ya con Juan Pablo II a las afueras de Roma, donde estuvimos mucho tiempo, en las afueras de Roma. Ahora, por supuesto, que estamos con el famoso Charis, que es el último organismo que ha sido impulsado prácticamente con fuerza. Así, quiero esto, por Francisco, donde se han unido todas las expresiones carismáticas en el famoso Charis. Creo que hay muchísimo para seguir compartiendo, así que Antonio, vamos a tener que comprometernos y lo comprometemos a poder volver y continuar, porque realmente quien es apasionado y ama que Antonio, ¿no? Cómo compartís este amor por nuestra renovación,
nos hace amar, ¿no? Y conocer la historia, y conociendo nos conocemos y volvemos a darle ese sentido que a veces se pierde. En la vida misma, que muchas veces, ¿para qué estoy haciendo esto? El que podamos volver a preguntarnos, ¿para qué estoy en esta corriente de gracia? ¿Cómo llegué aquí? Y quiero vivirlo nuevamente con intensidad, no lo quiero por encima, lo quiero hondamente. Nos hace darnos cuenta de que, bueno, si lo estamos necesitando, bendito Dios, esta hermosa invitación y esta motivación sería tan lindo, grande. más adelante sería lindo hablar de los precursores, o sea, y los hechos que definen el siglo XIX. León XIII, todo eso, todo lo que yo siempre digo, todos estos hechos con personalidades importantes, con mucha gente que va a renovar varias áreas de la iglesia y que van a desembocar, digo yo, no en la renovación carismática, sino que van a desembocar en que la iglesia, a través de un hombre que fue nuestro Papa Juan XXIII, arme el Vaticano II. Nosotros somos producto del Vaticano II, pero el Vaticano II es una mirada de un hombre que en ese momento ocupa la cátedra de Pedro y que ve que la iglesia, por lo que venía pasando, necesitaba un concilio. Es Juan XXIII quien la hace beata a Elena Guerra, porque ya conocía de toda la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Que había pasado con ella, la invocación de León XIII y mucho más. Elena Guerra merece un programa. Sí, ella sí. Y todo, ¿no? Y vamos a seguir. Como mujer, si queremos hablar tanto de las mujeres, sí. ver una mujer con ganas. El 8 de marzo, hablamos de ella. Dedicado a ella, porque la fuerza, la audacia, el coraje de dirigirle cartas a un papa. De espíritu. Y decirle, usted tiene que hacer esto. Así es. Y dejemos de hacer esto y hagamos esto, porque en síntesis, la carta dice eso, en esa época, 1895. 1895. Había que ser fuerte. Bueno, yo le propongo primero agradecerle a todos los amigos que nos están acompañando. A Damián. A Damián, el ingeniero que está allí acompañándonos para que todo salga bello. Muchas gracias, Damián. Y también entonces invitarte a que si te ha surgido alguna inquietud, te dejó este programa, es muy importante el testimonio. Y aparte de eso, si te interesa que desarrollemos algún aspecto en particular, mandanos, escribinos, porque eso nos ayuda en la producción para próximos programas, porque realmente es necesario. Así que bueno, Antonio, muchas gracias. Una alegría inmensa tenerte con nosotros, siempre. Un honor. Y además un amigo de la casa, de la familia, de todo. Bendiciones, hasta pronto. Esto ha sido Hay que contarlo. Chau, chau. Un abrazo.